Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero. Tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etcétera, o cualquier otra cuestión adicional que pueda ser de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues comenzamos. Esta semana vengo a tratar un tema interesante desde mi punto de vista y es hacernos la pregunta de si es el momento de invertir en mercados emergentes. Bueno, como siempre, recordaros y os agradezco que le deis like en la publicación donde lo estéis escuchando, pues de esa manera siempre el podcast lo publican en las primeras posiciones y nos da mayor visibilidad, ¿vale? También recordaros que publico el podcast de forma semanal todos los viernes a las 3 de la tarde, ¿vale? Y un último recordatorio para todos, bueno, recordar que me mandáis de vez en cuando, bueno, que analice algún valor en concreto, siempre alguna acción. Suelo responder a cada uno de vosotros comentando que valores en concreto no analizo, pues no estoy en disposición de hacer un análisis exhaustivo de una compañía en concreto. Suelo analizar muchos fondos y los tengo bastante monitorizados. Bueno, y estoy en condiciones de poder hacer un diagnóstico de un fondo en concreto, otro, etcétera. Pero analizar acciones tenemos que ser conscientes de que es otro mundo. Es relativamente sencillo ver, bueno, pues una cuenta de resultados y un balance y darte cuenta de si la empresa pues es buena, regular o mala. Pero esto es solo la punta del iceberg. Es como ver una persona que va andando por la calle y de un primer vistazo podemos evaluar, bueno, pues si tiene exceso de peso, si tiene un peso normal, etcétera, ¿vale? Si tiene muchas ojeras, si tiene buen o mal aspecto, etcétera. Pero esto, hacerlo con una acción es fácil, pero bueno, pero solo, como digo, solo es la punta del iceberg. Con tener ciertos conocimientos de interpretar un balance, bueno, leer, es relativamente sencillo, pero hay mucho más. ¿Qué productos vende? ¿Cómo es la directiva? ¿Cuál ha sido su historial? Al final es un proceso que requiere 100% de actividad y dedicarse prácticamente solo a esto, que es lo que hacen los gestores cada día. Pero para un inversor de la calle o con otra actividad, esto es un campo de minas. Si es ya de por sí a los gestores que solo hacen esto y de vez en cuando les cuelan goles, vemos el caso Grifols últimamente, ¿vale? Imaginaros a cualquiera de nosotros invirtiendo en una empresa sin saber todo lo absolutamente imprescindible. Luego hay una cuestión adicional. Si no estás seguro de lo que comentas, mejor no lo comentes. Alguien que te manda una acción, por ejemplo, Repsol, Telefónica, la que sea, se lo recomiendas a una persona que es, bueno, una buena operación, partiendo de la base de que se cree que eres un experto y, bueno, y pasa a tomar una posición excesivamente fuerte porque se la he recomendado yo, cuando yo, bueno, pues soy un seleccionador de acciones, un seleccionador de fondos que le echa muchas horas a la semana a esto y sabe más o menos por dónde se mueve, pero siempre en fondos, pero no en todo tipo de inversiones. Al final el dinero es de cada uno de nosotros y tenemos que hacer el trabajo previo. Si estamos hablando de acciones, pues saber todo de la compañía. En fondos, pues saber todo lo que podamos saber sobre el fondo, los gestores, etcétera. Bueno, si nos ponemos en manos de un asesor, pues saber todo lo que podamos sobre el mismo, experiencia previa, si es constante en su trabajo, si es confiable, si tenemos una sintonía mutua, etcétera, ¿vale? Pero cada uno al final tiene que hacer su propio trabajo. En mi caso, yo no meto en mi lista de fondos favoritos un gestor simplemente porque sea muy simpático. Si no lo considero cualificado y honrado, no lo voy a recomendar. Vosotros
en la misma forma debéis de hacer lo mismo. Al final hay un dicho que dice, te roba más dinero un señor con un bolígrafo que un señor con una navaja. Esto tenemos que llevarlo, pues al final, siempre a gala. Bueno, dicho esto, y no me enrollo más, vamos a hablar de mercados emergentes. Estamos ante una buena oportunidad. Vamos a dar un repaso. ¿Qué son los mercados emergentes? ¿Qué representan en la bolsa mundial? Y si las valoraciones son adecuadas, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos repasando un poco los fundamentales de forma macro, es decir, de forma global, y son bastante sólidos. Al final el crecimiento del PIB mundial viene de mercados desarrollados. Vamos a verlo ahora un poquito más en detalle. Si vemos el crecimiento en mercados emergentes para el año que viene está estimado alrededor del 4%, mientras que en países desarrollados está alrededor del 1%. Esto nos hace que, evidentemente, la previsión de crecimiento global es del 3 y pico, pero realmente donde está, digamos, el motor y la fuerza está en mercados emergentes, ¿vale? Venimos de una época también de mayor crecimiento del PIB en emergentes, pero al futuro el crecimiento va a ser todavía mucho mayor, ¿vale? Bueno, en mercados emergentes los tipos reales están en positivo, las estimaciones de crecimiento de los beneficios en emergentes para 2024 son de más 18%. Hablamos de beneficios empresariales, ¿de acuerdo? En China, la estimación de crecimiento de beneficios es de un 15%, ¿vale? Otra cuestión también interesante, las economías de mercados emergentes están mucho más saneadas, ratios de deuda sobre PIB están alrededor del 67% y en mercados desarrollados están sobre el 111%, una diferencia enorme. Hay mucho margen de mejora en mercados emergentes, la política monetaria, los tipos ya están a la baja, esto implica un mayor crecimiento de beneficio por acción, como hemos visto anteriormente. Venimos de unas épocas bastante débiles de mercados emergentes, primero por una fortaleza del dólar y por otro lado por problemas geopolíticos. Como decía, la estimación de beneficio por acción para emergentes es crecimiento de doble dígito, como hemos comentado anteriormente, se estima en un 18%, ¿vale? Si vamos a más factores interesantes, podemos encontrar valoraciones que cotizan un descuento significativo, ahora mismo están un 30% por debajo la diferencia entre mercados emergentes y mercados desarrollados. Es una situación muy similar a la que se vivió en 2001, cuando posteriormente hubo un rally muy fuerte de mercados emergentes. La representación de mercados emergentes pesa, esto también es muy interesante, como decía, la representación de mercados emergentes pesa en torno a un 11% en los mercados de acciones. Sin embargo, el peso del PIB a nivel mundial está en torno al 40%. Esta es una enorme discrepancia que con los años se corregirá. Pero vemos que en mercados emergentes, en los mercados de acciones representa el 11%, pero en mercado global un 40%. Fijaros qué dispersión, ¿vale? Se espera que incluso para 2050 crezca al 60%, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos una mini representación continua en los índices bursátiles a nivel mundial. Lo novedoso también viene por el siguiente factor. Ahora mismo tenemos una prima de riesgo mayor, con un riesgo y volatilidades mayores en mercados desarrollados que en mercados emergentes, cuando nunca ha sucedido esto así, ¿vale? La volatilidad de los mercados desarrollados ha ido al alza y de mercados emergentes no ha sido así, cuando históricamente siempre ha pasado un poco lo contrario. Siempre se pensaba que los mercados emergentes eran mucho más volátiles, pues de unos tiempos a esta parte ha pasado un poco todo lo contrario. Por eso, se estima que los próximos años pueden ser buenos para los mercados emergentes y lo pueden hacer bastante bien, por el crecimiento, por el descuento de valoraciones, por el crecimiento de beneficio por acción y por la mini representación de los índices y por convergencia de volatilidades. Bueno, esa volatilidad es verdad que a nivel político va a seguir así. Es decir, en este 2004 hay una apretada agenda, de hecho se estima que 70 países van a ir a elecciones, van a votar. Esto supone la mitad de la población mundial y representa aproximadamente un 60% del PIB global, ¿vale? Ya se han desarrollado elecciones en Taiwán y en Indonesia y ahora pues vienen Rusia, India, aquí está todo un poco más en el aire. También tenemos elecciones en parte de Europa y en Estados Unidos. Ya que estamos hablando de emergentes, vamos a hacer un viaje por las dos
países más grandes de emergentes. Por un lado China y por otro lado India, ¿vale? China, ya he comentado en anteriores ocasiones, pero vamos a dar un repaso adicional. Es un país que estructuralmente, pues bueno, está tocado, ¿vale? Población es cada vez más invertida. Por otro lado, el crecimiento se irá resistiendo hasta el 3,5%. Bueno, pues el crecimiento hasta el 3,5% no es un crecimiento malo. Tenemos que tener a la idea de que en Europa y en Estados Unidos estamos alrededor del crecimiento del 1,5%, con lo cual, eso sí, si vamos a observar el nivel de valoraciones actual, no se veían estas valoraciones desde la década pasada. Hay compañías de crecimiento con tesis bastante fundamentadas, consumo al alza, estilo de vida cada vez más saludable, automóvil eléctrico, energía renovable, energías alternativas, que se han propuesto alcanzar, también se han propuesto alcanzar la neutralidad de emisiones en 2060. Y por último, sectores también como el e-commerce, finanzas, también hay muy buenas oportunidades. Si pasamos a India, la historia es un poco más distinta. India es uno de los países que va a celebrar elecciones en abril. Se estima que el partido de Modi siga al frente. Bueno, pero eso también traerá volatilidad. Pero hay otros catalizadores de crecimiento interesantes a largo plazo, como es el crecimiento demográfico. Tenemos que tener en cuenta que la población en India es bastante joven. El 77% en 2030 serán millennials, gente que ha nacido entre los años 80 y los años 2000 y que está en edad de trabajar. También hay interesantes oportunidades en todo lo que tiene que ver con el sector infraestructuras, ahí se esperan muchas mejoras. Y ya por último está la digitalización, que en todo el país va a suponer un impulso masivo en cuanto a una mayor producción, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es comentar un poco cómo podemos implementar esta estrategia y vamos a comentar algunos fondos de mercados emergentes, ¿de acuerdo? Bueno, esta primera estrategia que vamos a comentar es una estrategia que lleva ya más de 30 años invirtiendo en mercados emergentes de forma directa. Estamos hablando del fondo Robeco Emerging Conservative. El Robeco Emerging Conservative es un fondo que dentro de que invierte en mercados emergentes tiene un sesgo defensivo de menor volatilidad, tiene compañías con alto dividendo y está muy descorrelacionado con otras estrategias de renta variable emergentes. Como norma general está diversificado en 250 nombres. Bueno, ¿qué tiene este fondo en cartera? Pues lo que tiene este fondo en cartera, como su nombre indica, son compañías con baja volatilidad, baja probabilidad que tenga la compañía un default, es decir, un impago. Digamos, lo que intentan hacer ellos es hacer sencillo lo complicado, optimizar de la mejor manera posible el binomio rentabilidad-riesgo. Hay un equipo de analistas, enorme y muy grande, pero también lo más importante es que es un equipo, vamos a llamarle multidisciplinar, y dentro del equipo hay ingenieros, doctores, todo tipo de perfiles y todo tipo de edades, ¿vale? ¿Cómo se comporta el fondo en diferentes mercados? Y esto también es un poco lo más interesante. Vamos a verlo en detalle. Pues si lo vemos en detalle, vemos que en mercados bajistas el fondo se comporta muy bien porque tiene un objetivo de preservar el capital. Digamos que baja mucho menos. En mercados, vamos a llamarles moderados o laterales, pues acompaña razonablemente bien en las subidas moderadas. Y en mercados alcistas lo que hace el fondo es, vamos a llamarle, perdonar parte de la relatividad, pues se va a comportar peor en las subidas, pero a largo plazo bate al índice, precisamente por las menores bajadas que obtiene en mercados bajistas. Tiene mucha menos volatilidad que el índice y por eso tiene un track record superior, ¿vale? Podría decirse, por definir un poco, que a largo plazo el fondo cae menos y a largo plazo el fondo sube menos, pero eso le hace que sea un fondo más estable, no tenga, excesivos vaivenes, excesiva volatilidad, ¿vale? Al final, no todo el mundo está preparado para sufrir pérdidas de capital por muchos años, ¿vale? Podemos invertir en mercados emergentes, pegarnos una torta muy grande y estar muchos años esperando. Al final, Warren Buffett, como siempre hacemos mención a Warren Buffett, si no es por una cosa es por otra, dice una frase que en este caso aplica bastante bien. Dice, la primera regla en mercados es evita perder dinero. Y luego dice, la segunda regla es no olvides la regla número 1, ¿vale? Si nosotros tenemos una inversión de 100.000 euros y caemos un 50%, nuestra posición pasa a ser 50.000. Pero a partir de aquí ya no tenemos que subir un 50%, que es lo que hemos caído, lo que tenemos que subir es un 100%, ¿vale?
Bueno, como decimos, el fondo se queda rezagado en subidas verticales. A todo el mundo le gusta que sus inversiones suban mucho, evidentemente, pero a todo el mundo le gusta más que sus inversiones no pierdan mucho. Y aquí es donde radica la ventaja de este fondo, ¿de acuerdo? Luego en las menciones haré mención a leasing, ¿vale? Aunque lo tengo por aquí y ahora también lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, características principales de la cartera. Como decíamos, es un fondo que tiene bajo riesgo, baja volatilidad, valoraciones muy atractivas, y eso es un poco lo que compran los gestores, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que es un producto dentro de mercados emergentes, un producto mejor, y bueno, tiene un 10% menor de volatilidad que tiene un fondo, vamos a llamarle un fondo índice de gestión pasiva, ¿vale? Tiene una rentabilidad por dividendo el doble del índice, actualmente es de un 5%, y ese 5% también sirve de colchón cuando los mercados se complican, ¿vale? Tiene un precio-beneficios y un PER 3 veces por debajo del índice. Tiene dentro del fondo diferentes capitalizaciones, grandes compañías, medianas, pequeñas, y depende más de qué compañías están baratas y su valoración, y no tienen un sesgo específico a comprar específicamente grandes, medianas o pequeñas, ¿vale? Bueno, como decíamos, tiene 240 nombres, tiene una baja rotación de cartera, y si vamos más concretamente a sectores, nos encontramos que en el momento actual está sobreponderado en financieras chinas, que se caracterizan por una volatilidad relativamente baja y una valoración atractiva, con una rentabilidad por dividendo alta y estable. También está sobreponderado en consumo básico en México, por buenas puntuaciones de compañías locales. También está sobreponderado en financieras y comunicaciones en Taiwán, en general con un perfil de riesgo menor y unos bonos y unos dividendos muy atractivos, ¿vale? ¿Y dónde está infrapesado? Es decir, tiene menos ponderación en consumo cíclico en China, por su fuerte componente de alta beta. Ellos consideran que están caros y no pagan apenas dividendos. También está infrapesado en tecnología en China y en Taiwán, y en infrapesado en financieras indias, dado que cuentan con una volatilidad relativamente elevada en comparación con las financieras chinas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por dónde iba? Vale, por aquí. Si vamos un poco a la exposición geográfica, vamos a verlo aquí en detalle, y nos encontramos que tiene una exposición geográfica de la siguiente manera. En Iberoamérica tiene un 14%, en Europa, que es Europa emergente, África y Oriente Medio, que aquí lo meten como Europa, tiene un 15%, y tiene un 70% en Asia. Bueno, por aquí tengo el leasing del fondo, que lo vamos a ver ahora mismo y os lo voy a indicar, aunque luego lo pondré en las notas. El leasing de este fondo es LU 058-253-2197. Voy a repetir. LU 058-253-2197. Como siempre, es un fondo que dentro de que, bueno, del mismo fondo hay diferentes gamas. Es un fondo en divisa en euros y sin cubrir divisa. Siempre que normalmente recomiendo un fondo de renta variable, que es a muy largo plazo, pues no suelo recomendar, salvo casos excepcionales, que vaya con la divisa cubierta. Y este fondo no tiene divisa cubierta. También es un fondo que, al no tener divisa cubierta, los costes son menores. Bueno, seguimos. El track record de este fondo desde el año 2011 es muy interesante y bate al índice con mucha menos volatilidad, ¿vale? Aquí no importa en exceso lo que esté pasando en los últimos 2-3 años. Muchos clientes, a la hora de entrar en un fondo, evalúan, oye, ¿qué está haciendo el fondo en el último año o los últimos 3 años? Cuando lo realmente importante es evaluar los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Conclusiones. Bueno, pues es un fondo con un track record bastante potente, tiene un historial desde el año 2011, tiene una volatilidad menos del 30%, ¿vale? Y para aquellos clientes que quieran tomar posiciones en mercados emergentes de una forma más conservadora, aquí tenemos que fijar bien los objetivos, que es, por un lado, crecer el capital, generar renta, y en tercer lugar, evitar pérdidas. Para un cliente conservador, esto es bastante importante. Bueno, otra opción, y ya esta sería una apuesta más agresiva también dentro de la gama de Robeco, donde podríamos añadir un poco de sal y pimienta, es el fondo Robeco Emerging Stab. Es un fondo
bueno, algo diferente, tiene alta convicción de cartera, tiene una cartera mucho más concentrada, entre 35 y 50 valores, y que combina un enfoque, bueno, top-down, básicamente selección de valores, ¿vale? Con un sesgo también value y bastante único dentro de emergentes, ¿de acuerdo? Bueno, más fondos de emergentes, aquí un poco ya más generalistas, pero también interesantes que podemos, bueno, tener en el radar o meter en cartera para una cartera, como siempre, una cartera diversificada, porque hablemos ahora de mercados emergentes no significa que, bueno, que salgamos corriendo y que coloquemos el 100% de nuestro dinero en mercados emergentes. Al final siempre tenemos que tener una posición razonable en mercados emergentes, que no dejaría de ir mucho más allá del 20-25% en el mejor de los casos, ¿vale? De ahí para abajo, ¿vale? Bueno, vemos en este caso, por ejemplo, vamos a coger diferentes opciones. Vamos a empezar por el Brandes. Brandes es, bueno, es una gestora de Estados Unidos muy grande, con muchos años de historial. Es verdad que es sesgo value. En los últimos años, bueno, pues el value no lo ha hecho razonablemente bien, y este tipo de fondos se han quedado un poquito atrás, pero son fondos muy interesantes con un historial muy bueno. ¿Qué tiene el Brandes Emerging Market Value? Pues bueno, pues si vamos a la exposición geográfica nos encontramos ya diferentes exposiciones. Dentro de emergentes vamos a ver diferentes exposiciones dentro de los mismos fondos, y no deja de ser otra cosa porque los gestores consideran, bueno, pues a su juicio, que hay determinadas regiones que tienen más potencial y dentro compañías. Aquí nos encontramos con Iberoamérica con un 25%, que es un peso, digamos, elevado para dentro de los fondos que vamos a ver de mercados emergentes. Europa, bueno, que combina Europa emergente, África con un 6% y Asia un 63%, ¿vale? Más fondos de mercados emergentes, pues en este caso también vamos a hablar del Franklin Templeton Small Cap. Franklin Templeton Small Cap, si voy a él, que le tengo... ¿Dónde estás? Vale, sí, ya está, aquí le tengo. Mira, en este caso el Templeton Emerging Market Small Cap, como su nombre indica, invierte en pequeñas compañías de renta variable europea. Y aquí el sesgo también ya nos va cambiando un poquito. En Iberoamérica tiene un 9%, en Europa 11,49%. Recordar que Europa coge en Europa emergente, África y Oriente Medio. En Oriente Medio tiene un 4,83% y en Asia tiene un 79%. El mayor peso en este caso lo tienen en Asia. Bueno, seguimos con más fondos de renta variable emergente y en este caso vamos a ver al polen, ¿vale? Vamos a ver dónde tengo el polen, que le tengo por aquí. Polen Capital Emerging Market Growth, con pesos en Iberoamérica del 20%, en Europa tiene muy poquito, prácticamente el 4%, y viene por Europa emergente, y en África es donde tienen mayor posición, en Asia tienen un 65%. Es un fondo también interesante porque abarca el universo de pequeñas compañías dentro de mercados emergentes. Más fondos interesantes, en este caso es el Epley Emerging Market Frontier. Es un fondo también diferente que puede, bueno, compaginar bastante bien en una cartera de mercados emergentes porque invierte, digamos, en mercados emergentes, pero frontera. Mercados emergentes todavía, digamos, mucho más emergentes, ¿de acuerdo? No lo que es en la China propia y demás, sino que cogen ya pues Taiwán, Indonesia, países un poco más de segunda fila, pero que a su vez tienen compañías más olvidadas y muy interesantes. Si vemos, por ejemplo, qué ponderación tienen en Iberoamérica un 5% y donde más peso prácticamente tienen en Oriente Medio, que tienen un 40%, y en Europa emergente tienen un 15%. Y Asia un 37%. Este fondo compaginaría bien, es decir, en una cartera con algún fondo adicional de los otros que estamos viendo. No sería partidario de meter este fondo únicamente en cartera porque pues tiene en Oriente Medio un 40%. Entendemos que los gestores son suficientemente capacitados para elegir buenas compañías, pero aquí tendríamos que ir con un peso razonable, ¿de acuerdo? Bueno, es un fondo que veo que tiene 5 estrellas Morningstar. Al final en los comentarios pondré los ISIN, pero es un fondo también interesante, como digo, no para tenerle solo, pero sí para compaginarle
en una cartera. Más fondos interesantes. En este caso vamos a ir al BNI Mellon, que le tengo por aquí. BNI Mellon Emerging Market Opportunity. ¿Qué peso tenemos? Iberoamérica, 15%. En Europa, todo lo que tiene que ver con Europa emergente y África, veis, por ejemplo, este fondo en Oriente Medio no tiene nada de peso. Y luego tiene en Asia un 71%, ¿de acuerdo? Bueno, primeras posiciones, Taiwan Semiconductores, que es una compañía que está en el índice de referencia, que luego lo iremos a ver. Bueno, también un fondo interesante. Más fondos interesantes. Bueno, creo que he repasado el BNI Mellon, Robeco, Vanguard. Vale, sí, hemos repasado todo. Vamos a ver un poco qué tenemos dentro del índice de referencia que es el Vanguard Emerging Market Stock Index. Pues tenemos un peso en Iberoamérica del 9%, en Europa del 13%, que está en Europa emergente, África y Oriente Medio un 7% y en Asia un 77%. Esto es lo que nos encontramos en el índice. Dentro del índice nos encontramos Taiwan Semiconductores, Samsung Electronics, Tencent Holding y Alibaba. Número total de compañías diferentes en cartera, 1.450. Aquí 1.450 porque está todo el índice, ¿de acuerdo? Bueno, como vemos, podemos invertir directamente en el índice o podemos coger diferentes fondos. El primero que hemos hablado es el Robeco, que es un fondo más conservador, con mucha menos volatilidad, y un caso un poco más llevado al extremo, pues es el EBLI, que tenía mucha posición a todo lo que tenía que ver con Oriente Medio. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, en otros podcasts hemos comentado también el Fidelity China Consumer, y en este caso lo excluimos porque es un fondo que solo invierte en China, y aquí estamos hablando un poco de mercados emergentes globales, ¿vale? Y no de una única región. Bueno, por ir acabando, ¿cuál es la pregunta que nos podríamos hacer? ¿Qué fondo es mejor? Pues no hay fondos mejores ni peores. Pues al final lo que deberíamos de hacer es una combinación correcta, junto con un peso adecuado dentro de una cartera. Es la mejor manera de tener exposición a emergentes. Si optamos por el primer fondo, el Robeco, podemos subir un poco más el peso de la exposición que podemos tener, porque ya que es un fondo más conservador. Aquí, por ejemplo, dentro de nuestra inversión a emergentes podemos subir un poco. Y si optamos por el último fondo, que es el EBLI, pues es un fondo que evidentemente deberíamos de tener un peso, porque es un fondo, digamos, que va a tener mucha más volatilidad, ¿de acuerdo? Bueno, por último, vamos a dar un repaso, aunque luego os lo pondré en las notas, pero ya os lo voy a ir poniendo por aquí, lo voy indicando por aquí. Vamos a empezar por los ISIN del fondo BNI Mellon, ¿de acuerdo? Y en este caso el ISIN del fondo BNI Mellon, le tengo por aquí, es IE00B7VYKF47. Si vamos al fondo de Robeco, el ISIN es LU0582532197. Si vamos al ISIN del fondo EBLI, el ISIN es F14000066915. El ISIN, os lo voy a decir, del fondo Vanguard Emerging Markets, que es el fondo índice, IE0031786142. Creo que me he dejado alguno, como es el fondo de Brandes. El ISIN del fondo Brandes es IE00B, vamos a ver, que aquí hay 6RNXY80. Y creo que tampoco he dicho el fondo de Pollen Capital, que en este caso es el IE00BF7TSG65. Insisto, luego pondré todos en las notas. No estoy muy seguro si os he dicho el ISIN del Franklin Templeton Small Cap, y lo voy a decir por si acaso. LU 03007434431. Bueno, pues con esto terminamos el podcast de esta semana. Como siempre,
Recordando que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y recordar, como siempre, que si te ha gustado el programa te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.